Me parece una muy mala señal y la verdad que me extraña porque el Ministerio de Hacienda estaba haciendo bastante bien las cosas. Asumo que la negativa del gobierno viene del Ministerio de Hacienda, pero no lo sé si es cierta. Pero en todo caso no es una buena señal. Ahorita no recuerdo ningún otro país, digamos, con transparencia que forme parte del Fondo Monetario que haya negado la autorización para publicar ese informe. Los únicos ejemplos que recuerdo son de Venezuela, ¿verdad? Que ni siquiera le permite al fondo hacer la auditoría de la situación macro. Argentina, que tuvo ahí un pleito largo con el fondo porque estaba maquillando las cifras de inflación, entonces tampoco autorizaba la publicación. Y Ecuador en algún momento. O sea, los países que le han negado al Fondo Monetario la autorización para publicar ese informe son países con un mal récord de transparencia. Entonces, la señal que se envía es realmente muy mala. Y creo que eso afecta, bueno, si se quiere un acuerdo con el Fondo Monetario, eso lo afecta el riesgo país de El Salvador, porque la comunidad internacional también se mira muy mal esto. El fondo mismo, el Fondo Monetario, el directorio del Fondo Monetario ve, digamos, con malos ojos a los países que niegan el permiso para publicar esto, porque es un signo básico de transparencia. Su opinión sobre la reciente ley aprobada para la manufactura y toda la innovación tecnológica, ¿cómo eso va a beneficiar en cuanto a la inversión? Entiendo que esa ley está más enfocada en inversión tecnológica y creo que si está bien implementada puede ser que resulte, ¿verdad? Ahí el tema es un análisis costo-beneficio de si los incentivos fiscales, que son exenciones, o sea, dejar de percibir impuestos, se compensan con atracción de inversión y de generación de empleo. Yo creo que podría ser, si se genera más empleo, se atrae más inversión de lo que el fisco pierde por esa exención, creo que estaría justificada la exención. ¿Debería traer más desarrollo, nos volveríamos más competitivos en este rubro? Si funciona bien, sí. Ahora, hay que contextuar que los datos que tenemos de inversión extranjera directa del año pasado reflejan una caída de la inversión extranjera directa en El Salvador, lo cual es también llamativo porque ya es un año, digamos, normal, post pandemia. Se supone que con la aprobación de la ley Bitcoin habría un entorno más favorable para atraer ese tipo de inversión y sin embargo, por primera vez, creo yo que incluso en la pandemia creo que la inversión fue positiva. O sea, es muy preocupante ese dato, ¿verdad? Y además volvimos a quedar en último lugar en inversión extranjera directa en la región, incluyendo en Nicaragua. A pesar del desastre político que vive en Nicaragua, ha sido capaz de seguir atrayendo más inversión extranjera directa que El Salvador. Los bonos están cotizando muy bien ahora y eso viene influenciado por la capacidad que tuvo el gobierno de pagar esos 800 millones. Sí, esa es una buena noticia, digamos, a raíz de la recompra de los bonos, el precio del remanente que ha quedado del bono 2025 ha subido, el riesgo país ha seguido mejorando, ahora anda en menos de 14%, desde un 35% que llegó a alcanzar en julio del 2022, del año pasado, pero los bonos de más largo plazo, del 2027, 2029, etcétera, todavía se están cotizando a precios bastante por debajo de su valor facial. Entonces, digamos, es una buena noticia dentro de la mala noticia de que seguimos teniendo un riesgo país un poco alto y de que los otros bonos de más largo plazo se siguen cotizando a precios bajos. ¿Qué implica que El Salvador, bueno, que Wall Street haya venido nuevamente a El Salvador y que estemos en esta jugada nuevamente? Bueno, lo que estoy diciendo es justamente lo que se refiere a esa pregunta. O sea, el decir que Wall Street viene de nuevo es reconocer que el precio de los bonos del 2025 ha mejorado. Pero eso hay que ponerlo en el contexto de que los otros bonos de más largo plazo no se cotizan a un valor, digamos, cercano a su precio de emisión, por así decirlo.
Y también hay que ponerlo en el contexto de que aunque el riesgo país ha mejorado, seguimos teniendo un riesgo país alto, el tercero en América Latina, el cuarto después de Venezuela, Argentina y Ecuador. Nuestro riesgo país es como 6 veces el riesgo país de Guatemala, es más del doble del riesgo país de Honduras, que ya tiene un riesgo país algo alto. Entonces, mientras no tengamos un riesgo país de 3-4%, yo diría que no podemos cantar victoria en el sentido de que podamos volver a colocar deuda en los mercados de capitales internacionales. Carlos, la Cámara de Comercio ha dicho que en lo que va del año ha presentado una disminución en el rubro. Quisiera conocer su postura ante eso. ¿Una disminución en el rubro del comercio? Bueno, la economía se está desacelerando desde el último cuarto del año pasado, por el efecto básicamente de contagio de la desaceleración de la economía norteamericana. Las remesas están creciendo a tasas más bajas, las exportaciones están creciendo a tasas más bajas, y esto a su vez ha afectado la actividad económica y la recaudación de IVA, por ejemplo. Entonces, el sector principal de la actividad económica es el comercio. Somos una economía de servicios y de comercio. Entonces, es consistente con la desaceleración general que está experimentando la economía de El Salvador. Quisiera conocer también su opinión con respecto a la propuesta de incrementar el salario mínimo. ¿Qué implicaciones le podría traer a las empresas? Vaya, desde el punto de vista, digamos, de la justicia social, yo creo que es justificable. El costo de la canasta básica urbana para una familia es de $390 mensuales, y eso está por arriba del salario mínimo actual. O sea que si se elevara a $400, ya por lo menos se podría cubrir el costo de la canasta básica urbana. Hemos tenido una inflación de 7% el año pasado. El dato último que acaba de salir para marzo es del 6%. Entonces, estos 2 años de inflación han deteriorado de una manera no desdeñable el último aumento del salario mínimo. Entonces, desde el punto de vista de la justificación social, digamos, y humana, creo que está totalmente justificado. Ahora, y el tema es qué capacidad tienen, sobre todo las micro y pequeñas empresas, de absorber un aumento del salario mínimo. Porque no solo aumenta el salario, sino aumenta la carga patronal del pago de seguro social, pago de AFP. Entonces, digamos, para un pequeño negocio que tiene 4 o 5 trabajadores, y que está, digamos, ahí raneando, como se dice, ¿qué capacidad tiene? Porque las grandes empresas creo que sí tienen la capacidad, pero todo el tejido de microempresa no estoy muy seguro. Ahí habría que hacer un análisis más fino. Normalmente hay un efecto de retroalimentación, ¿verdad? Si aumenta el salario, la canasta básica tiende a aumentar, y al aumentar la canasta básica, entonces otra vez se quiere ajustar el salario. Sí, se retroalimentan las presiones inflacionarias cuando hay un aumento del salario mínimo. La OMC destacaba recientemente todas las estrategias que se han impulsado para mejorar la economía, la recaudación fiscal, todo esto. ¿Cómo se ve a nivel internacional? Bueno, el esfuerzo de recaudación creo yo que es de los principales logros en el área fiscal. El 2021, ya lo decía hace rato, El Salvador se posicionó en el primer lugar en América Latina en recaudación, por arriba de países como Chile o Uruguay. No tenemos todavía los datos comparativos latinoamericanos para el año pasado, pero yo sospecharía que nuevamente El Salvador ha de haber quedado en primero o en segundo lugar en recaudación. Entonces yo creo que ahí se está haciendo un buen trabajo, a pesar de que, como lo señalaba hace un momento, la recaudación de IVA está cayendo punto a punto desde julio del año pasado. Pero no así en el caso de la recaudación de renta. Ahí la recaudación ha ido bastante bien. Y bueno, el año pasado una recaudación de más de 700 millones por arriba de la meta. Pero sobre todo por la primera parte del año. Ya en la segunda parte del año ya el ritmo de recaudación cayó. Entonces ahí el ministro tiene un reto fuerte, ¿verdad? Porque si la economía se desacelera, obviamente la capacidad de recaudar también se ve afectada.